Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando desde el libro de los jueces y aquí nos encontramos con este tema tan interesante. Hemos comenzado anteriormente, la guerra entre Efraín y Galaad. Queremos seguir un poquitito más. Estamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 12 del 1 al 6 principalmente. El versículo 7 ya nos presenta la parte final de toda esta historia que comenzamos en el capítulo 11, ¿verdad? La historia de Jefté. En realidad, el 10, al final, desde el versículo 17, los amonitas se concentraron y fueron a acampar en Galaad. Añadiendo a Jefté, Galaadita, ¿verdad? También se reunieron los israelitas y pusieron su campamento en Mishpá. Entonces el pueblo y los jueces de Galaad dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que dirigirá el combate contra los amonitas? Él quedará al frente de todos los habitantes de Galaad. Interesante. Termina con ese versículo, ¿verdad? Allí, el 17, como dejando la pregunta picando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a consistir, verdad? Y aquí encontramos aquí a Jefté después, que va a comenzar desde el capítulo 11 en adelante, con estas narraciones. Ahora nosotros estamos mirando y estamos viendo un poco este texto, la guerra entre Efraín y Galaad. Pero esta guerra que hay aquí, que te pone entre Efraín y Galaad, es simplemente un texto independiente. Haupei, entonces, esa escuela que nosotros le llamamos, ¿verdad? Sobre todo los grandes estudiosos, entonces le llaman Belhausen, alemán Belhausen. Entonces Julius Belhausen, él lo que hace es descubrir, ¿verdad?, que existen muchos textos que son textos que de repente salen de una historia que le da la lógica. O sea, da lógica paya, lleva de repente, pum, saltó a otra historia, te cuenta otra cosa. Y antes ya por otra cosa, pum, o por otra cosa. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando del voto y la victoria de Jefté que hizo. ¿Verdad? Si yo lucho y gano esta guerra contra los amonitas, el primero que salga de mi casa, por la puerta de mi casa, upía, ya me dan de Ñande Yara como agradecimiento. Ajapita, chube. En holocausto te voy a ofrecer, Señor, como agradecimiento. Imagínense, holocausto. Y justamente, ¿quién salió? Su hija salió. De baiko ayapoda Ñande Yara, meneco oye petepe uires hace apella. Oñando formal la lleva. Pero justamente después la hija le dice, ¿verdad? Entonces, yo hice una promesa al Señor, dice, y ahora no puedo retractarme.
no puedo retractarme. Esta pues era la cuestión. Aquí hay dos elementos muy importantes que ya estudiamos. ¿Se acuerdan que decíamos el voto? Sobre todo para el Antiguo Testamento, hacer un voto era lo esencial y lo fundamental. Ni catui la vivo, ni catui la yao, sino que opea un imo bebé. Opea es cumplimiento, ni catui la vivo. Entonces no puedo retractarme. Ella le respondió, Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste. Aquí está el otro elemento. Entonces, ella poga tu ñande sherumía lleva. Porque ñande yaran direñe comprometeba. O sea, se dan cuenta que aquí entonces se está queriendo transmitir y se transmite verdaderamente un valor esencial fundamental. Y ese valor esencial fundamental se refiere a la promesa, a la palabra, hombre de palabra. Con ambas, con ágola y gusto formal, lleva la ya estudia y con mi hija ya es muy para la ñande. Sobre todo ñande upuera lleva. Hombre de palabra, peje iba de cuera, oye muy ñande ya no debe o ya poire. La ñande upuera. Con anga tu ni de firma cano pan donde va a pagar firma pe escribir no debe haber ñe botado oye. Entonces quiere decir falta la palabra, ¿verdad? Falta escuchar peñan de yarañe lleva y cuami va peñan de yara la yerurañe. Porque la Biblia pues se escribe, o sea, la presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma justamente para eso. La Biblia para eso se está escribiendo. Bueno, pero sigamos un poco. Después encontramos esto de la guerra, ¿verdad? Decíamos entre Efraín y Galaad. Nosotros decíamos que aquí hay un elemento de transición. Va el elemento de transición. El elemento de transición dice: Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, presentó batalla ante Efraín. Transición es boasata de una situación a otra situación. O sea, transición es como que aquí se unen dos piezas, es como el hilo que une. Resurciste en lleva página la transición. Hoy, el bordecito entre la unión entre uno y el otro, la transición en el relato. Y aquí nosotros encontramos que el 5 y el 6, ¿verdad? Permite enganchar a un segundo relato que comienza desde el versículo 5. Cuando dice, Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los efraimitas, que decían respectivamente, ustedes los de Galaad son fugitivos de Efraín en medio de Manasés. Hasta ahí entonces es el elemento de transición. Galaad ocupó los vados del Jordán para cortarle el paso a Pepe ya, la otra partecita, la otra situación. Volver la guerra. En este relato, Jefté no es nombrado. Este nuevo relato narra la rabia de Galaad contra Efraín, sin duda como respuesta a la doble masacre de Sucot y Penuel. O sea, grave con toda su fuerza, dos agüetes. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el Vaticano, Francisco se reunió con miembros de Anima per il Sociale nei Valori d'Impresa, una asociación italiana que promueve los valores sociales en los negocios. El Papa dijo que a través de crisis pasadas, como la crisis financiera del 2008, hay oportunidades para que los líderes empresariales y políticos implementen nuevas prácticas que promuevan el bien común, aunque no siempre se llevan a cabo. La guerra in corso in Ucraina dimostrano che chi governa le sorti del popolo non ha ancora recepito la lezione delle tragedie del XX secolo. Luego los animó a trabajar para desarrollar prácticas comerciales éticas y evitar futuras crisis como la crisis climática. Se vogliamo che il mondo futuro sia abitabile e degno dell'uomo, bisogna che l'economia sia più libera dal potere della finanza e più creativa nel ricercare forme di produzione orientate a un'ecologia integrale. La asociación fue fundada en 2001 y trabaja con empresas para promover prácticas sociales, económicas y ecológicas sostenibles.
El Papa rezó el Ángelus ante una plaza de San Pedro plagada de banderas ucranianas. Se refirió a la ciudad sitiada de Mariupol, donde el aumento de los combates en los últimos días se ha llevado la vida de decenas de personas y ha dejado a los que permanecen en la ciudad sin alimentos y suministros médicos. Non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. El Papa hizo su condena más enérgica de la guerra hasta el momento y pidió que se intensifiquen las negociaciones, la puesta en marcha de corredores humanitarios y el fin de la violencia. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. El Papa también animó a las comunidades a acoger a los millones de refugiados que huyen de la guerra y pidió a los cristianos que dediquen más tiempo a rezar por la paz. Pocos días después de regresar a Roma, el Vaticano anunció que el cardenal Michael Czerny volvería a Ucrania. No era algo que estaba en su agenda. Do you plan on returning to Ukraine soon? I'll be listening to the next Angelus. De hecho, el cardenal no tenía certeza de que iba a viajar a Ucrania la primera vez hasta que Francisco lo confirmó durante un Ángelus. En esta ocasión el plan no es pasar por Hungría, sino por Eslovaquia, otro país fronterizo con Ucrania. El 15 de mayo, el Papa Francisco nombrará oficialmente a 5 nuevos santos. Uno de ellos es Charles de Foucauld, el sacerdote francés que renunció a una vida de riquezas y mujeres para convertirse en monje trapense y después trasladarse al desierto argelino para vivir entre las comunidades musulmanas de la región. Las Hermanitas de Jesús son uno de los muchos institutos religiosos inspirados en su vida y sus escritos. Su casa general en Roma alberga un museo que cuenta la historia del hermano Charles y ofrece fascinantes detalles de su vida. Cuando entramos en el museo vemos su sandalia y su brújula, que son buenos símbolos porque él quería estar en relación con la gente, por lo que tenía que caminar y encontrarse con ella. Y luego su brújula, porque caminó un largo camino en el desierto y una brújula es muy útil cuando no sabes exactamente el camino. En la capilla se encuentra el altar que el hermano Charles construyó para celebrar misa en Argelia, así como obras de arte que pintó. Las hermanas también tienen herramientas hechas a mano que muestran las duras condiciones en las que vivió, así como varias de las muchas cartas que escribió a Francia, que fueron entregadas a monjes enviados a luchar en la Primera Guerra Mundial. En la parte superior del papel siempre dibujó una pequeña cruz y un corazón. Un monje cortó con tijeras y dio eso como una reliquia a cada monje que fue a luchar. El hermano Charles seguía vivo, por lo que se ve también durante su vida, todos sabían que era un santo. En la actualidad, las Hermanitas de Jesús cuentan con más de 1.400 miembros de 65 nacionalidades diferentes, todas ellas atraídas por el ejemplo del hermano Charles, que modeló su vida sencilla según la de Jesús durante su tiempo en Nazaret. Tenemos que pensar en Jesús viviendo en su pueblo de Nazaret. Allí estaba él, este hombre, trabajando en un taller de carpintería. Al mismo tiempo era hijo de Dios, pero desde fuera nada llamaba la atención del pueblo, y era como todo el mundo, pero era el hijo de Dios. La vida radical de pobreza del hermano Charles y sus profundos escritos espirituales ya han transformado la forma en que miles de personas buscan vivir como Jesús. Pronto, el humilde sacerdote será conocido por su nuevo título, San Charles de Foucauld. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque tú eres mi padre.
Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces. Hablamos esto de la rabia, ¿verdad? Decíamos de Galaad contra Efraín. Y es una respuesta a la doble masacre, decíamos, de Sucot y Penuel, que encontramos ya en el libro de los jueces, capítulo 8. Ahora, hay un autor estudioso muy interesante, Debaut, este gran estudioso del Antiguo Testamento, ve en esto el fundamento histórico del acontecimiento. Lo más seguro es que el motivo popular de la burla contra los efraimitas, pronunciando Shibbolet en lugar de Shibbolet, espiga, habla de la aversión, dijimos en el estudio anterior, al extranjero y constituye en el conjunto un motivo secundario, generalizable más allá del contexto inmediato. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Si nosotros encontramos aquí, entonces buscan de alguna manera, ¿verdad? Pero esto es un elemento hasta diríamos jocoso, decíamos. Cuando terminamos el curso anterior a este, de nuestro curso bíblico, porque vamos en forma ordenada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que es como mirar un poco y escuchar, a ver cómo pronuncia. Si ñandela extranjero, cuál enseguida ya pilla, ella va oñe, y acá uno oñe, la la lluvia, apella, la lluvia, enseguida le pilla, la ne pronuncia estilo brasilero, enseguida lleva penetino, leñando pago, llegó a pago. Y esta era la forma, ¿verdad? Es una forma jocosa, ¿verdad? Para entender. Pronuncia ella misma, pronuncia ya. También nosotros podemos hacerlo tranquilamente, porque le pillata enseguida. Cuando es paraguayo, cuando bueno, ahora, ¿cómo explicar esta adición y este enganche a la historia de Jefté? ¿Cómo se puede explicar? Que originalmente no debía narrar más que sus incursiones contra los amonitas. O sea, eso es lo que tenía que narrar. O sea, las incursiones, o sea, la pelea. Eso era lo importante, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Que te narra estas cositas, ¿verdad? Que le hace pasar, que esto, que aquello, hace juego, pero pillado. Entonces, yo estaba diciendo, porque, oye, pillado, no soy. Pronuncia mi, ereñande. A ver, Sibolet, ereñande. Shibolet. Entonces, a ver, yo cama, o pillama y ve. Diga, estoy a ver remotado. Bueno, pero son, como le estaba diciendo, son así cositas que el autor sagrado toma un poco también como una forma medio despectiva, ¿entienden? Esta es un poco la aversión, decíamos. Debaut en su estudio nos dice eso, una aversión un poco también a toda la cuestión extranjera. Sin duda, entonces, se constituyó en una época difícil de precisar un conjunto de relatos unificados por la región de Galaad, y como no se presta más
que a los ricos, Jefté se convirtió en el héroe. De este ciclo ya formado el que utiliza el redactor del tiempo de Josías, antes de que sea integrado en el conjunto mediante una introducción, que sería el capítulo 10, del 6 al 16, y luego una conclusión en el 12:7, del 10 al 6. Entonces, del 10, del 6 al 16, ¿verdad? Entonces, ahí comienza justamente la guerra de los amonitas contra Israel. Ahí comenzaba, ¿verdad? Entonces, después va y sigue y sigue. Y aquí, dentro de esta guerra, es que se le mete también a este personaje, a Jefté. Se va metiendo estos elementos. Los israelitas volvieron a hacer, bueno, esta es una introducción, ya es aquí hay una introducción para entender qué es lo que pasó hasta el 16. Es el famoso esquema, leitmotiv, que se repite, la leitmotiv, continua repetición, que los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, ¿se acuerdan? Aquí nosotros encontramos directamente lo que le llamamos la teología de la retribución. Hemos pecado, por eso Dios nos castiga, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a volver a restaurar los 4 elementos. Y aquí encontramos eso justamente. Y esto les sirve como introducción. Una introducción a todo el relato que después vamos a encontrar. Porque te pone como título la guerra de los amonitas contra Israel. Pero en realidad no sobre guerra todavía. Habemos un de que solamente que los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Es pura teología, introducción. Sirviendo a los Baales, a Astartés. O sea, aquí entonces su preocupación, la idolatría. Ir fuera de Dios, a los dioses de Arán, Sidón, Moab, los dioses de los amonitas, los filisteos. Así abandonaron al Señor y dejaron de servir. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Israel y Él los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. A partir de ese momento, los amonitas oprimieron. Se dan cuenta, aquí en esta parte le van metiendo a los amonitas. Un otro cliché, es decir, en esos otros modelos nos presentaban a otros personajes, ¿verdad? Bajo otros personajes, otras tribus, ellos quedaban así subyugados. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza.
Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de los Jueces. Estamos hablando de esta guerra de los amonitas contra Israel. Y decíamos que encontrábamos una introducción interesante, ¿verdad?, que va hasta el 16. Y luego, en el 17, ya te hace aquí una presentación, ¿verdad? Cómo vinieron, ¿verdad? Ya que los amonitas dice que subyugaron. Ellos hicieron desaparecer, ¿verdad?, a los dioses extraños y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar por más tiempo el sufrimiento de Israel. Interesante era toda
Introducción. Bueno, todo lo que se nos presenta, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios. Interesante, dice así con calma. Pero nosotros vamos a pasar. Vienen los preparativos de Israel para combatir contra los amonitas. No aguanta Beima. Yandika tuma Beima la pecha lara continua. A partir de ese momento, los amonitas oprimieron ellos duramente a los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, ¿verdad? En el país de los amorreos de Galaad. La opresión duró 18 años. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Israel se encontró así en un grave aprieto. ¿Verdad? Entonces, por eso ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa niña reaccionar. Por anduma lleva. Y ahora nosotros nos encontramos que justamente esa clase, ¿verdad?, de reacción es lo que después les va a ayudar. Bueno, nosotros ahora vamos a mirar, y yo les invito a estudiar un poco sobre la figura de Amón. Amón. Si yandeco esta mañana que está amonitas, esta mañana que está la amonita, jamás digo la Amón lleva. Entonces vamos a hacer una breve presentación. ¿Quiénes son los amonitas? Veremos un poco, poco a poco, qué es y qué es lo que nos presenta, ¿verdad? La Biblia hace de Amón el hermano de Moab, o sea, Amón y Moab. Y estos dos nacieron del incesto de las dos hijas de Lot. Esto encontramos Génesis 19. Ya es entonces Génesis 19 enseguida para que nos ubiquemos, porque nos enseñan desde ahí, el curso bíblico anterior. Lot salió de Zoar y subió a la montaña donde se radicó con sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. La mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron a su padre a beber y la mayor se acostó con su padre sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Y entonces al día siguiente la mayor dijo a la menor: anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él, sin que se diera cuenta de lo que sucedía. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Bueno, eso es lo que encontramos en el capítulo 19, ¿verdad? Capítulo 19. La historia de Lot, en realidad, ¿verdad? Lot, que era sobrino de Abraham. Y aquí tenemos el origen, ¿verdad? El origen de los moabitas y de los amonitas. Entonces es Amón, el hermano de Moab. Ambos nacen de un incesto, es decir, el mismo papá que le da hijo, ¿verdad?, a sus dos hijas. Se trata entonces verosímilmente de una tribu de origen amorreo. Entonces vienen de esta tribu que serían amorreos. Vamos a mirar un poco el capítulo 21 del libro de los números. Capítulo 21, justamente del versículo 21 en adelante. Israel envió unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con esta propuesta: déjame pasar por tu país. No nos desviaremos hacia los campos de los viñedos, ni beberemos agua de los pozos.
Iremos por el camino principal hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que reunió todas sus fuerzas y fue a combatir contra Israel en el desierto. Cuando llegó a Ahaz, presentó batalla a Israel, pero Israel lo pasó al filo de la espada y se apoderó de su territorio, desde el Arnón hasta el Yabok y hasta Az de los amonitas, porque Az servía de frontera entre los amonitas. Israel entonces se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los amorreos. Ahí está. Y se estableció en la ciudad de los amorreos en Hesbón y en sus ciudades dependientes. Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y no había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan. Y ahí continúa entonces, ¿verdad? Bueno, esto es solamente para ubicarnos. Esto es para saber, ¿verdad?, dónde nos estamos encontrando. Aquí en el capítulo 21 en adelante hasta el 32. Y sobre todo la onomástica amorrea. Son amorreos de esta parte. Están viniendo. Esta tribu se estableció en el siglo XII a.C. en la Transjordania, desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Arnón sur, Yabok al norte y el Jordán entonces sería, en este caso si está hacia allá, entonces sería la Jordania actualmente. Entonces quedaría a la derecha del norte al sur. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos viene siempre a nuestro encuentro y nos regala este don tan maravilloso de su palabra. Estamos con el profeta Jeremías, capítulo 18, del 18 al 20. Dijeron: vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal? ¿Que han cavado una fosa
para mí, acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura y esta palabra del Señor que acabamos de escuchar desde el profeta Yarajía, Jeremías, que quiere decir ¿verdad? Porque nos invita justamente a eso. Vengan, maquinemos, organicemos, vamos a ponernos, ¿verdad? Y aquí pide nada más y nada menos que la cabeza de Jeremías, Samba Europea. Y justamente porque Jeremías está proponiendo, vengan, vamos a hacer algo positivo, vamos a levantar, vamos a reconstruir. No podemos seguir siempre en el pecado, no podemos seguir alejados del Señor. Y eso es, queridos hermanos, lo que tantas veces también pone mal, ¿verdad? A cualquiera, sobre todo cuando se siente tocado, cuando se siente llamado, como decimos nosotros, homoinguea lleva, homoinguea lleva en la herida, o pocoñan de gallitores, o peañan de güero sabucay. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que podamos sobre todo levantar la cabeza, mirar lo positivo, a pesar de que muchos maquinarán cosas negativas contra nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno,
es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Ahora, a falta de fuentes más desarrolladas, su historia es todavía mal conocida sobre la historia de Amón. Parece que chocaron con las tribus de Gad y de Rubén. Tribus de Gad y de Rubén, porque Aveña de Jacob Abonaya lleva Rubén, es uno de los primeros que viene y se establece en esa parte. Estamos entonces en la parte de la Jordania. Y más al norte con Galaad, la que entrañará numerosos conflictos de los que el libro de Josué 17, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Nos está hablando y nos está diciendo de este elemento muy interesante, ¿verdad? Que nos presenta aquí. Y entonces, nosotros podemos entender, ¿verdad? Y podemos ver aquí todo lo que va sucediendo. Sin duda también ellos trataron de extender su territorio al sur, hacia Hezbón. Esto entonces también nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Posesión del reino de Moab. O sea, que están queriendo abrirse, quieren ir un poquitito más, como siempre. Ese canto de victoria, entonces conservado en el capítulo 21, 27, 30. Amón, amonitas, parece emerger ciertamente en tiempos de David. Amón, en tiempos de David. A través del insulto que el rey Hanún dirigió a los embajadores de David. Segunda Samuel 10, 1 al 5. Esto encontramos aquí, ¿verdad? Dirigió a los embajadores de David como represalia. David se apoderó de su capital, Rabat Amón, la actual Amán, ¿verdad? Ahí donde encontramos. Y ahí entonces encontramos el capítulo 12 del 26 al 31. Vamos a mirar un poco, ciertamente que vamos a mirar más adelante, pero es importante que ya desde ahora miremos un poco el 12 del 26. 12
26 en adelante, hasta el 31. Joab atacó a Rabá de los amonitas, ahí está, Amón. Tomó la ciudad real, luego envió mensajeros a David para decirle: acometí contra Rabá y conquisté también la ciudad de las aguas. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla. No sea que la tome yo y se llame con mi nombre. David reunió todo el ejército, fue a Rabá, la atacó y la tomó. Bueno, y así sigue entonces también esta historia, la encontramos en el libro de Samuel. Ahora, aunque se conceda también como un crédito, ¿verdad?, a este relato que sirve ahora de marco narrativo para ese adulterio del rey con Bersabé, la conquista del territorio amonita por parte de David traduce la ambición israelita por controlar el rico comercio caravanero del desierto por la vía real. Entonces, este es el Sit-Leven, es decir, este es el contexto histórico. Por aquí entonces está caminando la situación. Pero es interesante todo este relato entonces de estas guerras. Amón, Moab, ¿qué es lo que se quiere controlar? Estaba la ruta de los reyes, que iba justamente bordeando del lado de la Jordania, que venía allá de Damasco, venía del norte, bordeaba todo el río Jordán, bajaba el mar muerto, hasta el mar, ¿verdad? Hasta el golfo, ¿verdad?, que tenemos ahí de Acaba, el mar rojo, y ahí terminaba. Pero eso era tan importante porque ahí después ya en las embarcaciones, la ruta de los reyes se llamaba, donde buscaban oro y todas las otras piedras preciosas. Entonces, todos querían ese comercio. Muy bien, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.